Bradley Lewis nació en Bristol, Inglaterra. Con tan solo 22 años, su vida estaba marcada por una personalidad que todos a su alrededor describían como amable, solidaria y extremadamente popular. Creció en una familia unida, adoraba a sus hermanos y hermanas, y poseía una facilidad innata para conectar con las personas. Quienes lo conocían lo afirmaban con convicción. Si Bradley te consideraba su amigo, esa amistad duraba toda la vida. Su pasión era el fútbol, habiendo jugado varias temporadas para el club Netham Athletic. Bradley no solo destacaba como un buen atleta, sino que era el alma del equipo. Se hacía amigo de todos con facilidad y era un pilar de apoyo para sus compañeros. Sin embargo, por encima del deporte, su verdadera prioridad era su familia. Bradley era padre de 4 hijos. Su hija mayor, Scarlett, era fruto de una relación anterior. Los otros 3 hijos nacieron de su relación con Abigail White. Abigail, de 20 años, había estado con Bradley durante más de 5 años. Pese a la juventud de ambos y a la numerosa familia, Bradley era el pilar económico. Él trabajaba en el sector de la instalación de suelos y frecuentemente aceptaba trabajos adicionales y turnos extra para asegurarse de que su familia tuviera lo necesario. Bradley era sin duda el sostén de su hogar, un hombre dedicado a su trabajo para proteger y mantener a los suyos. No obstante, a pesar de todos sus esfuerzos y sacrificios, la dinámica en su relación estaba lejos de ser saludable. Las bases de una tragedia ya se estaban asentando. Abigail White, la joven madre de 3 de los hijos de Bradley, nunca había tenido un empleo estable, pero durante un tiempo consiguió su sustento a través de una vía inesperada: la plataforma OnlyFans. Bajo el seudónimo de Falsa Barbie, Abigail publicaba contenido explícito, llegando a generar cerca de 55,000 libras esterlinas el primer año. Según su propio relato, Bradley estaba al tanto de esta actividad y no se oponía. Sin embargo, con el aumento de la competencia, los ingresos de Abigail comenzaron a caer en picada, llegando a apenas unas 1,000 libras al mes. Poco después de su primer embarazo, ella decidió abandonar por completo la cuenta, cesando esa fuente de ingresos. A partir de ese momento, Bradley se convirtió en el único sostén de la familia, lo que lo obligó a redoblar sus esfuerzos en su trabajo como instalador de suelos y a tomar todas las ocupaciones adicionales que pudiera para mantener a los suyos. A pesar de la dedicación de Bradley, la relación entre él y Abigail era una fuente constante de tensión. Muchos de sus conocidos la describían con términos duros: tóxica, inestable y, en ocasiones, agresiva. Las opiniones sobre el verdadero origen de la toxicidad estaban divididas. Algunos testigos afirmaban que Abigail era propensa al comportamiento violento, mientras que otros aseguraban que Bradley también manifestaba su propia agresividad. Sus disputas solían escalar rápidamente, a menudo sin importar si había otras personas presentes. Abigail era famosa por su carácter explosivo y las escenas de celos que montaba con frecuencia. Ella, por su parte, defendía que Bradley era controlador y emocionalmente frío. El círculo social de la pareja percibía que el vínculo se mantenía principalmente por el bien de los niños. No obstante, su vida estaba lejos de ser estable y el ciclo de conflictos se repetía sin cesar. Con el tiempo, la situación empeoró. La ansiedad comenzó a manifestarse en Bradley y sus allegados notaron un creciente distanciamiento por su parte. Una trampa emocional se cerraba lentamente sobre él, y la pareja comenzaba a transitar de la inestable drama romántica
hacia un territorio mucho más peligroso. Con el tiempo, Bradley comenzó a sentirse irremediablemente atrapado en la dinámica de la relación. Sus allegados notaban cómo se distanciaba y cómo la ansiedad se apoderaba de su comportamiento. En varias ocasiones, intentó poner fin a su unión con Abigail, buscando una salida de aquel ciclo destructivo. Sin embargo, cada vez que lo hacía, ella lo convencía de quedarse. Los amigos de Bradley describieron su angustia, afirmando que se sentía en una trampa, sin saber cómo actuar sin causar daño a sus hijos. La inestabilidad que definió su relación desde el principio se hizo más tensa y corrosiva con el paso de los meses. Ambos se convirtieron en figuras de la infidelidad mutua. Pese a que ella también había sido desleal, Abigail desarrollaba una creciente obsesión por Bradley. Lo sospechaba constantemente de engaño e intentaba desenmascararlo a toda costa. Su comportamiento se tornó controlador y asfixiante. Lo seguía cuando salía de casa, tratando de sorprenderlo con otras mujeres. Además, exigía una atención constante. Esperaba que Bradley respondiera a sus mensajes de forma inmediata. Si él tardaba en contestar o no le escribía, la reacción de Abigail era de furia incontrolable. La escalada fue progresiva. A medida que las peleas y las infidelidades continuaban, Abigail se volvía más obsesiva, controladora y cruel. Sus frustraciones eran a menudo plasmadas en mensajes a sus amigos. En conversaciones privadas, lo calificaba de mentiroso y escribía que necesitaba sacarle la verdad. Este nivel de obsesión y control no se quedó solo en el acoso. La oscuridad que rodeaba a Abigail se manifestaba en palabras que congelaban la sangre. En uno de esos mensajes hizo una declaración impactante, expresando que quería matarlo, aunque inmediatamente añadía que no podía permitirse ir a prisión. Era una amenaza envuelta en cálculo, una señal de advertencia que Bradley y su círculo no podían ignorar. La obsesión de Abigail no solo se manifestaba en el control asfixiante sobre Bradley, sino también en las palabras que elegía para comunicar su furia a sus amistades. El tono de sus mensajes privados revelaba una mente consumida por el rencor y la ira incontrolable. En una de sus comunicaciones más perturbadoras, Abigail llegó a declarar que quería deshacerse de una chica con la que sospechaba que Bradley la engañaba, pero una vez más, recalcó que no podía arriesgar su libertad. Estas frases eran un escalofriante indicio de que sus pensamientos agresivos iban más allá de una simple discusión. En mensajes de voz dirigidos a sus amigos, la joven madre confesaba abiertamente que no podía controlar su ira y que nunca terminaba de creer las palabras de Bradley. También les comentó cómo su círculo social le había advertido. Si esa relación continuaba por el mismo camino, tarde o temprano, uno de los dos terminaría muerto. Abigail afirmaba que Bradley solo admitía sus faltas y sus deslices cuando ella recurría a las amenazas. Con un detalle escalofriante, ella mencionaba que había llegado a sacar un cuchillo y a amenazar con usarlo. Solo entonces, según su relato, Bradley empezaba a decir la verdad. Estos no eran incidentes aislados. La intensidad de sus amenazas fue tal que los investigadores encontraron numerosos mensajes de texto directos de Abigail a Bradley con contenido violento. Por ejemplo, el 7 de febrero, ella le escribió una sentencia directa. Lo juro por Dios que te apuñalo. Ese mismo día, añadió una nota aún más oscura. Después de eso, me quitaré la vida yo misma. La espiral de agresividad continuó. El 21 de marzo, en plena crisis de sospechas de infidelidad, Abigail le lanzó otra amenaza explícita a su pareja. Te clavaré un cuchillo en el cuello.
Estos mensajes, que evidenciaban su furia descontrolada y sus intenciones destructivas, mostraban claramente que la tragedia no sería un accidente, sino la posible culminación de un patrón de abuso verbal y manipulación psicológica profundamente arraigado. La línea entre la amenaza y la acción estaba a punto de romperse. Las amenazas que Abigail había lanzado en mensajes y notas de voz dejaron de ser meras advertencias para convertirse en hechos reales. La línea entre la rabia verbal y el daño físico se cruzó, intensificando el patrón de violencia en la pareja. En un arrebato de celos, meses antes de la tragedia, Abigail, sospechando una vez más que Bradley le era infiel, le amenazó con golpearle en la cara con un cuchillo. La confrontación, sin embargo, culminó de una manera distinta y dolorosa. Ella le asestó una puñalada en la pierna. Este ataque dejó una profunda cicatriz que acompañó a Bradley por el resto de su vida. Y la historia de agresión no terminó allí. Apenas una semana antes del día fatídico, el 19 de marzo, el conflicto se repitió con idéntica brutalidad. De nuevo acusándolo de infidelidad, Abigail se abalanzó sobre él con un cuchillo y lo hirió en el brazo. Esta vez, la herida fue tan grave que requirió atención médica. Bradley confesó a sus amigos que le tenía miedo a Abigail. Repitió en varias ocasiones que quería finalizar la relación, pero cada vez que él intentaba marcharse, ella recurría a una manipulación devastadora. Amenazaba con quitarse la vida. Bajo esta intensa presión emocional, Bradley se veía forzado a quedarse, repitiendo el ciclo una y otra vez. Más tarde, se confirmaría que Bradley había hecho múltiples intentos para romper el vínculo, pero Abigail siempre lo doblegaba con sus amenazas autodestructivas. A pesar de la toxicidad evidente y la historia de violencia que se acumulaba, la pareja continuaba regresando al mismo punto, impulsados principalmente por el hecho de tener 3 hijos en común. La situación se volvió tan insostenible que la Agencia de Servicios de Protección Familiar comenzó a seguir de cerca el caso. Tras numerosos incidentes, el organismo tomó la decisión de que Bradley y Abigail no podían seguir viviendo juntos. Sin embargo, la pareja decidió ignorar la orden y continuó residiendo en secreto en su casa en Kingswood, ocultando su convivencia a las autoridades. El peligro era inminente y Bradley estaba cada vez más acorralado. A principios de 2022, a pesar de que la pareja se esforzaba por ocultar a las autoridades que seguían viviendo juntos en Kingswood, Bradley finalmente llegó a un punto de no retorno. Comprendió que no podía seguir prisionero de esa relación destructiva. Recogió sus pertenencias y se mudó a casa de su madre, en un intento firme de romper definitivamente el vínculo con Abigail. Los servicios de protección le habían exigido que el contacto entre ellos fuera mínimo. Sin embargo, la comunicación no cesó, sino que continuaron enviándose mensajes y haciendo llamadas. La persistencia de Abigail y la confusión emocional de Bradley lo llevaron a aceptar una reunión para hablar. El 25 de marzo de 2022, tan solo unas horas antes de la fatídica noche, Bradley se encontró con Abigail y un amigo mutuo en un parque. Fue en ese momento cuando Bradley dio el paso definitivo que había estado postergando. Declaró que ya no quería estar con ella. Además, por primera vez, admitió abiertamente que le había sido infiel. Aunque Abigail llevaba mucho tiempo sospechando de su deslealtad, esta admisión pública se sintió como un golpe demoledor. Pero en el fondo, ella se negó a tomar sus palabras en serio. Bradley ya había intentado romper con ella varias veces en el pasado, y siempre terminaban reconciliándose. Abigail estaba convencida de que, una vez más,
él cedería y regresaría a su lado. Tras la tensa conversación en el parque, Abigail sugirió continuar la charla en un pub. Cerca de las 17:30, las cámaras de vigilancia captaron a Abigail, junto a algunos amigos y a sus hijos, llegando al pub de Horseshoe en Kingswood. Bradley se retrasó, lo que pronto comenzó a irritar a Abigail. Mientras ella lo esperaba, continuó bebiendo, y su descontento crecía con cada minuto de retraso. El escenario para una nueva escalada de su conflicto estaba listo. Cuando Bradley finalmente llegó al pub de Horseshoe, la atmósfera ya estaba cargada. Abigail, que había estado bebiendo durante su espera, se encontraba visiblemente enojada por la tardanza de Bradley y la confirmación de que la relación había terminado. La discusión que había comenzado en el parque se reanudó en el interior del establecimiento, escalando rápidamente de un intercambio de palabras a un altercado físico. A pesar de que estaban en un lugar público y sus hijos estaban presentes, Abigail perdió el control. Lo confrontó, lo insultó y en un momento de rabia llegó a escupirle a la cara. Los testigos en el pub observaron cómo la escena se descontrolaba. Abigail no solo lo agredió verbalmente, sino que también lo golpeó delante de todos. El conflicto se desvió cuando Abigail, en su estado de furia, se enfrentó a otras personas en el pub, provocando una pelea con unos desconocidos. De manera perversa, ella intentó que el caos pareciera culpa de Bradley. Su comportamiento era errático, volátil y totalmente descontrolado. Aproximadamente a las 20:30 de esa noche, la madre de Abigail llegó al lugar para recoger a los niños, llevándolos a casa. Sin embargo, Bradley y Abigail decidieron marcharse juntos y continuar la acalorada discusión en casa, un lugar donde nadie más podría intervenir. Antes de irse, Bradley se encontró con su amigo Alfie, a quien le hizo una confesión que resonaría con una trágica premonición. Con una mirada de profunda desesperación, Bradley le dijo a su amigo: «Estoy muerto cuando regrese a casa», una adaptación metafórica de la frase «I'm dead when I get home». Esta frase, pronunciada con la certeza de quien conoce a su verdugo, se grabó en la memoria de Alfie como la última advertencia de Bradley sobre el inminente peligro que enfrentaba. Alfie, con una sensación de pesimismo, accedió a llevarlos a casa. Condujo a la pareja hasta su residencia en Cherry Tree Close, sin saber que dejaría a Bradley al borde de un abismo que, minutos después, lo consumiría por completo. Eran las 20:42 de la noche del 25 de marzo de 2022. Bradley y Abigail ya estaban de vuelta en su casa de Cherry Tree Close. La discusión, alimentada por el alcohol y la furia acumulada de Abigail, se intensificó hasta alcanzar un punto de no retorno. Los gritos de la pareja eran tan estridentes que pronto alertaron a los vecinos. Alfie, el amigo que los había llevado, recibió una llamada de Bradley en medio del caos. El sonido que emanaba del teléfono era de pánico absoluto. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió apenas unos minutos después. La amiga de Abigail, Sophie, también recibió una llamada de Bradley. Al otro lado de la línea, la voz de Bradley estaba cargada de terror, gritando una frase desesperada que se convertiría en su última súplica. «¡Ayúdame, Sophie! ¡Está tratando de matarme!». Mientras se desarrollaba la tragedia dentro, la vecina, Laura, escuchó los gritos y sintió que la situación era diferente y mucho más grave que las habituales peleas de la pareja. Al poco tiempo, vio a Abigail saliendo de la casa, aparentemente agitada, seguida por un aterrado niño. Impulsada por la alarma, Laura se apresuró a entrar a la casa. Lo que encontró al cruzar la puerta
fue una escena de horror. Bradley yacía tendido en el suelo de la cocina, inmóvil, con un charco de sangre que crecía rápidamente a su alrededor. Sobre un radiador cercano descansaba el arma del crimen, un cuchillo de cocina. Abigail, al ver a Laura, actuó con una frialdad perturbadora. La vecina le preguntó qué había pasado, y la respuesta de Abigail fue una negación inicial de su responsabilidad. En medio del caos, uno de los hijos de la pareja, testigo de la escena, pronunció una frase lapidaria que selló el relato de lo ocurrido. Fue mamá quien lo hizo. Laura, en un intento desesperado por salvar a Bradley, intentó detener la hemorragia mientras pedía ayuda. Pero la herida era catastrófica. Abigail había asestado un único y certero golpe en el pecho que había atravesado el ventrículo del corazón de Bradley. A pesar de los esfuerzos, la vida del joven padre se desvaneció rápidamente. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, Bradley Lewis fue declarado muerto. La premonición que le había compartido a su amigo se había cumplido. Tras el ataque fatal, Abigail White fue arrestada por la policía, pero su comportamiento inmediatamente después de la llegada de la vecina y las autoridades reveló un intento desesperado por encubrir sus acciones. Mientras Bradley yacía moribundo, Abigail había actuado con una frialdad calculada. Intentó lavar la ropa manchada de sangre y limpió el lugar del crimen, tratando de borrar las huellas de lo sucedido. Este intento de manipular la escena fue un factor clave que más tarde se presentó en el tribunal. En un principio, Abigail proporcionó a los investigadores versiones inconsistentes y falsas. Inicialmente, afirmó que Bradley se había apuñalado a sí mismo en un acto de suicidio. Sin embargo, ante la evidencia irrefutable, incluida la declaración de su propio hijo, el cuchillo encontrado y los mensajes de texto previos, se vio obligada a modificar su declaración. Finalmente, Abigail se declaró culpable de homicidio involuntario, manslaughter, pero negó el cargo más grave de asesinato. El juicio se centró en la cuestión de si Abigail había tenido la intención de matar o causar graves daños físicos, o si había actuado en un arrebato de ira fuera de control. La fiscalía presentó una imagen clara del historial de violencia y control, utilizando los mensajes de texto incriminatorios y los incidentes anteriores de apuñalamiento como prueba de su patrón de comportamiento agresivo y sus amenazas de muerte. La defensa de Abigail argumentó que ella padecía problemas de salud mental significativos, trastorno límite de la personalidad, TLP, debido a experiencias traumáticas en la infancia y un aborto reciente. Sostuvieron que el consumo de alcohol esa noche, sumado a sus problemas psicológicos, había provocado una pérdida de control temporal, lo que la hacía responsable de homicidio involuntario y no de asesinato. No obstante, la fiscalía refutó firmemente este argumento. Demostraron que sus acciones posteriores al ataque, el intento de limpiar la escena y sus declaraciones contradictorias, mostraban una mente lúcida y capaz de calcular las consecuencias, descartando la idea de que estaba totalmente fuera de sí. El peso de las pruebas, incluyendo la naturaleza del golpe, fue decisivo. Tras un intenso juicio, el jurado se enfrentó a la difícil tarea de determinar si las acciones de Abigail White fueron impulsadas por una pérdida temporal de control o si por el contrario, existía una intención subyacente de hacer daño que culminó en el asesinato. Los argumentos de la defensa sobre el trastorno límite de la personalidad de Abigail y su historia de trauma fueron considerados, pero el peso de las pruebas, especialmente los mensajes previos
y los intentos de encubrimiento fue decisivo. El veredicto final fue de culpabilidad por asesinato. El juez fue claro en su sentencia. Aunque existían problemas de salud mental documentados, el juez concluyó que Abigail era plenamente responsable de sus acciones. Al anunciar la condena, el juez dictaminó que Abigail White pasaría el resto de sus días en prisión. Se le impuso una pena de cadena perpetua, con la obligación de cumplir un mínimo de 18 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Este caso, aunque único en sus detalles, se convirtió en otro trágico ejemplo de cómo las relaciones tóxicas y el abuso psicológico pueden culminar en una fatalidad irreversible. Desde el inicio, la relación estuvo plagada de señales de advertencia que fueron dolorosamente ignoradas. Ambos socios estaban atrapados en un ciclo de infelicidad y conflicto constante. Abigail, consumida por la rabia y la necesidad de control, cometió el crimen. Pero la tragedia también subraya una lección crucial. Bradley, a pesar de su bondad y su miedo legítimo a que Abigail se autolesionara, debió haber abandonado la relación mucho antes. En situaciones donde el vínculo se vuelve una amenaza para la vida o la salud mental, es imperativo buscar una salida. El bienestar psicológico de una persona, incluso cuando amenaza con hacerse daño, no debe poner en peligro la seguridad de otra. Si alguien amenaza con quitarse la vida, requiere la intervención de especialistas, no la permanencia de un compañero en una relación destructiva. Lamentablemente, Bradley Lewis no pudo romper ese ciclo a tiempo, y el costo de esa demora fue su propia vida. Abigail White ahora se enfrenta a largos años de encierro, donde quizás finalmente reciba la ayuda psicológica que necesitaba desesperadamente. Pero para Bradley y sus 4 hijos, esta conclusión no ofrece consuelo. El castigo no puede devolverles a la persona que perdieron.